Hola, buenas noches. Yo soy Salvador Z. Orajes y me gustaría, pues primero que nada, desearles un feliz 2026, un excelente cierre de año. Y me gustaría rápido hablar de los 5 libros que más me gustaron en este 2025. Primero me gustaría hablar del quinto libro, que es 1984 de George Orwell. Este libro principalmente había tenido mucho tiempo de querer leerlo, apenas este año pude darme el tiempo de leerlo. Me encantó en muchos aspectos, principalmente la forma en la que te pueden hacer creer. Prácticamente es un libro sobre el gaslighting. Gaslighting, ¿qué significa? En psicología significa cuando una persona, tú sabes que estás haciendo lo correcto, pero una persona tiene un nivel de retórica y de hablar tan persuasivo que incluso hace que creas que estés en lo incorrecto a pesar de tú estar en lo correcto. Por ejemplo, en el tema de alguna infidelidad, por ejemplo, cuando alguien es infiel y todavía son tan buenos y persuasivos que te hacen incluso a ti sentirte mal o al respecto. Prácticamente es eso, es la utilización de las palabras, la utilización de las ideas, la idealización al máximo poder, al máximo potencial, justamente para hacer creer a la gente cosas que realmente no están bien. Y también te hablan de cómo el paso del tiempo, esta manipulación constante puede hacer que la sociedad crea que lo malo es bueno, lo bueno es malo, o que las cosas se no, perviertan a intereses de algunos pocos. Así como hablaba Jesús G. Maestro en su crítica de este libro, es una distopía, pero también puede ser una utopía, por ejemplo, para los que controlan este mundo, este gobierno, que lo creen como una forma de gobierno correcta. Que va a haber gente que sí lo va a ver como una tremenda utopía. Para la mayoría y para lo ideal y lo general es una tremenda distopía. Excelente libro para comprender qué es lo que nos sucede o qué es lo que pueden hacernos creer que está mal y realmente esté bien, o sea, o viceversa. Ahora pasando a mi cuarto libro preferido, el arte de la guerra de Sun Tzu. Principalmente yo les recomiendo que si lo van a adquirir, lo adquieran en la versión de Penguin Clásicos. Es una edición muy buena, muy bien realizada por el traductor. También es una edición que justamente les va a interesar por el tema de que es una versión bilingüe. Tal vez no van a saber chino mandarín, pero pues, está interesante porque ven cómo la traducción se hizo de forma fidedigna en una de las primeras fuentes que se pueden utilizar. Uno de los mayores problemas justamente al momento de encontrar buenas ediciones es el tema de las traducciones. ¿De dónde viene la traducción? A veces pueden ser un libro de origen anglosajón, pero la traducción la hicieron de un libro francés. Por lo tanto, ya vienen viciadas las ediciones. Esta edición es una edición que nos viene viciada, es una edición que viene también con comentarios de Cao Cao. También viene con un estudio introductorio de 80 páginas que justamente te explica cosas o detalles generales de la historia de China que te pueden ayudar a conocer mejor el contexto de este libro, sin mencionar los 80 páginas de notas de pie que justamente te explican algunos conceptos filosóficos de Sun Tzu. Es un libro excelente, no importa el área que tú tengas o donde tú trabajes, es un libro aplicable prácticamente todo, ¿vale? Por eso, en cuarto lugar, Sun Tzu, específicamente en esta edición de Penguin Clásicos. En tercer lugar estaría mi libro Tambores de Calderón de Jan Meyer. Jan Meyer es uno de los mayores escritores en temas de historia que México ha sacado. Es discípulo de Luis González y González. En mi opinión, un historiador pero muy riguroso al momento de hablar de ciertos temas. Los Tambores de Calderón trata justamente de los inicios de la Guerra de Independencia, específicamente en la zona de aquí de Jalisco. Está enfocado totalmente en la zona de Jalisco, pero es los primeros meses de la Guerra de Independencia. Hidalgo, lo que provocó algunos detalles de lo que provocaron justamente la creación de la Guerra de Independencia y sobre todo mete algunos detalles, mete cartas, mete citas, mete, a pesar de ser novela histórica, que siempre las novelas históricas se deben tomar con cuidado porque pueden tener un sesgo por parte del autor. Este libro tiene un montón de citas y tiene un montón de cartas que justamente te ayudan a comprender lo que sucedió en esa fecha. No te hablan de las masacres, te habla totalmente de lo malo y cómo fue una fecha. El primer año de Guerra de Independencia fue una fecha justamente deplorable dentro de la historia mexicana. No te lo muestra como algo positivo, sino te lo muestra por lo que decía la gente en esos espacios. Incluso te muestra algunos detalles que te pueden dar sentido, porque la mayoría de las deserciones o de los militares que, por ejemplo, alguna vez apoyaron a Hidalgo,
justamente por las cosas que estaban haciendo, masacres de españoles que estaban haciendo, masacres de criollos que estaban haciendo, porque justamente como dijo Allende, y fue una de las razones por las que Allende siempre estaba peleado con Hidalgo, era el poco orden que tenía el ejército insurgente y en esa época, y aparte el ejército más grande que se juntó y se ha juntado a lo largo de la historia de México, un ejército de más de 100,000 personas. Te muestra a detalle cómo fue la batalla de Puente Calderón, te muestra a detalle todos los sucesos poco a poco que suscitaron a la caída de Hidalgo, y sobre todo también te muestra el arrepentimiento. De hecho, al final te muestra, el libro termina con una cita de Jerusalén y Babilonia, que es una pequeña carta, un pequeño ensayo que hizo Miguel Hidalgo y Costilla retractándose de lo que había cometido debido a que estaba arrepentido por todas las masacres que logró. De hecho, es una de las razones justamente por las que Hidalgo no entra a atacar la Ciudad de México. Muchos historiadores dicen es que no se sabe por qué no atacó la Ciudad de México. Es simple. Había visto la masacre que había logrado o había hecho en Guanajuato o en otras partes de México y estaba atemorizado de que una de las mayores ciudades de América quedara totalmente arrasada y con un montón de muertos. La verdad, Libros de Tambores de Calderón, buenísimo libro, sobre todo si quieres replantearte la historia de México. Mi segundo libro preferido, ni siquiera lo he acabado, pero prácticamente ya lo tengo finiquitado. Ensayos de George Orwell. Principalmente esta edición de bolsillo es una joya. Son más de 30 años de trabajos, de artículos periodísticos, de pensamientos, cartas, ensayos bien elaborados de George Orwell. Principalmente lo que me ha gustado de este libro es, y digo, la forma de comprender. Yo siento que es muy importante comprender un autor si quieres leer toda su obra. O sea, si por ejemplo quieres entender por qué George Orwell decía ciertas cosas de manipulación en 1984, si quieres saber la filosofía del libro de 1984, si quieres saber cosas de la rebelión de la granja, por qué George Orwell pensaba lo que pensaba, tienes que leer todos sus trabajos, sobre todo estos que son más profundos. George Orwell no habla con metáforas aquí, no habla con historias aquí, no habla de gobiernos futuristas, no habla fábulas aquí, habla la verdad como tal la veía en sus años de vida. Justamente este libro de Orwell, los ensayos, te dan una idea de lo que él pensaba de los autores como León Tolstoy, H.G. Wells, Aldous Huxley o Charles Dickens, que es un autor que él habla muchísimo de él. Rudyard Kipling también. Rudyard Kipling y Charles Dickens son los autores que más hace crítica y de los cuales más habla muchísimo también de Chesterton, habla de los temas o lo que pasaba en su época, la Segunda Guerra Mundial, lo que luchaban en la Segunda Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial, su lucha contra el imperialismo inglés, que incluso en algunas partes lo menciona como peor que el imperialismo alemán, o incluso hablando de a favor de los alemanes en comparación de los ingleses, obviamente no hablando a favor directamente, pero si usamos la comparativa, hablaba muchísimo mejor de los alemanes que de lo que hablaba de los ingleses. Te ayuda a entender el contexto de la época, te ayuda a entender muchas cosas de historia por medio de sus anécdotas, y te ayuda a entender los autores que se leían, cómo se leían y sobre todo cómo se fue moldeando su forma de pensamiento. Y por último, Soy Leyenda de Richard Matheson. Esta es la tercera vez que he leído este libro a lo largo de toda mi vida. Fue un libro que yo terminé de leer en 2020. Volví a releer ahí a lo largo de la pandemia y lo volví a leer en esta ocasión. Es un libro maravilloso de terror psicológico. No se parece nada a la película. Es muy poco parecido a la película en contexto, en todo. Es un libro triste en muchas ocasiones. Es un libro que te hace pensar sobre el tema de la cordura, la necesidad de una persona de tener gente a su alrededor. Somos animales gregarios, no podemos vivir solos totalmente, y este libro justamente te muestra la locura de una persona por vivir sola. Una persona que perdió todo, una persona que perdió su familia, una persona que perdió absolutamente todo rastro de humanidad. Y también te hace un planteamiento de qué es lo normal, ¿sabes? En una sociedad, qué es lo correcto, qué es lo que debería seguir. O sea, te genera ese análisis de quién es el que está mal, quién es el que está bien. Yo, que soy la única persona que sigue existiendo, o estos nuevos infectados. A lo mejor ellos nomás me quieren eliminar porque me tienen miedo a mí, porque yo los asesino, les clavo estacas. Prácticamente los infectados que aparecen aquí son vampiros.
tienen que ponerles una estaca en el corazón y con eso se mueren. O simplemente al momento de que les entra la luz solar, también se mueren. Es un libro, pues, la verdad, interesante. Te hace reflexionar sobre el tema de la psicología humana, cuánto puede aguantar la psicología de una persona, el temple de una persona, cuánto pueden aguantar sus convicciones. Realmente, por mucho, no solamente mi libro preferido del año, sino mi libro preferido por siempre. Antes que nada, me gustaría agradecer por verlos, por ayudarme y apoyarme leyendo mis poemas, mis escritos. Muchísimas gracias a todas las personas que me siguieron, aunque son pocas, este año. Y pues nada, solamente me queda desearles un feliz 2026, desearles que lean mucho, que se cultiven mucho, porque es luchar contra la ignorancia es lo único que tenemos actualmente para pues no vivir en un mundo completamente absurdo. Que ya vivimos en un mundo absurdo, pero pues hagamos lo suficiente para no empeorar este mundo. Saludos.